Estamos de regreso a este diálogo. Está con nosotros en los estudios el asambleísta Diego Salgado y en Guayaquil el ex vicepresidente de la República, abogado León Roldós. Les saludamos desde aquí Diego Salgado y Francisco Rocha, abogado Roldós. Una primera acercamiento le pediría, abogado, primero al señor asambleísta Diego Salgado, de cómo evalúa el fin de semana y si la movilización, los respaldos han ido en consecuencia con lo que ustedes están reclamando. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, Francisco. Un saludo a la distancia, León Roldós. Qué gusto compartir este espacio con una persona tan ilustre. Yo debo evaluar y debo decir que me saco el sombrero y me levanto de pie para aplaudir a los quiteños, para aplaudir a todos los ciudadanos en el puerto principal, en Guayaquil. Gente que no responde a creo. Yo leo en los mensajes de las redes sociales de esos sí, militantes y colegas del licenciado Moreno, en donde dicen y critican a los militantes de creo. Y no, esto es una causa ciudadana, una causa de libertad. Gente que cree en la democracia, gente que añora la democracia y vivir con justicia. Es gente que está repudiando la manera de ser del presidente saliente. Fíjese, no deja de hacer maldades después de 10 años. No le gustó los resultados de una encuestadora y arremete con fuerzas especiales y pasamontañas, armados hasta los dientes, como dice la gente, irrumpen a las oficinas privadas de una encuestadora que más allá si tiene o no tiene la razón, es una encuestadora que se hizo su trabajo. Si se equivocó, pues que enmiende y pida disculpas o entregue las excusas, o sea, lo que sea. Pero yo tengo aquí mismo, vine trayendo en el propio redes sociales de funcionarios públicos, y me refiero como funcionarios públicos porque yo no me metería con la privacidad de nadie. Pero fíjese, Ricardo Patiño, ministro de Defensa, en su cuenta, dice 4 de las 5 encuestas a boca de urna dan Victoria Lenin en primera vuelta. No solamente dice, en el siguiente mensaje pone las cifras. 3 resultados, Ricardo Patiño, 3 resultados dan al licenciado Moreno 41.5%, la otra 44.4% y la otra 46.2%. Contra Guillermo Lasso 23, 26 y 29. ¿No está mintiendo aquí? ¿No está mintiendo este funcionario público? No nos quedemos ahí. El propio secretario, qué vergüenza para el Ecuador, el secretario nacional de Educación Superior, René Ramírez, en su cuenta de Twitter, dice, de acuerdo a Georgetown University, Lenin ganaría en primera vuelta con 43%, seguido de Lasso Guillermo. Y la universidad en cuestión dice que jamás hizo esa, o sea, aparte de mentirosos, manipulan las cifras, ¿no es cierto? ¿Y quién les ha dicho absolutamente nada? La vicepresidenta Alvarado puso una denuncia. Persecución, porque no es ni siquiera denuncia, puso la persecución a estos funcionarios públicos que, aparte mentirosos, quieren y pretenden manipular a través de sus cuentas la expresión popular. Entonces yo debo, insisto, aplaudir de pie a la ciudadanía, a los ecuatorianos, no militantes de creo, muchos sí, pero no todos. Yo he visto ahí a Pachacuti, yo he visto a la CONAI, pero sobre todo a ciudadanos ecuatorianos de buenas intenciones, hartos de la dictadura del socialismo del siglo XXI. Señor abogado León Roldós, aquí está una posición de uno de los candidatos y actual asambleísta de Creo y de la alianza Creo Suma. Por otra parte, el señor presidente de la República felicitó al CNE el fin de semana y antes de pedirle su comentario, esto fue lo que dijo el presidente de la República. Un proceso electoral impecable, una organización extraordinaria. Se han recibido felicitaciones de todos los organismos que nos visitaron como observadores. Estuvo la OEA, estuvo UNASUR, Organización Internacional de Organismos Electorales, también hay una organización europea,
hemos recibido felicitaciones de todas partes y yo también felicito al Consejo Nacional Electoral. He vivido algunos procesos electorales y vi la claridad, transparencia, rapidez, organización de este último. También la segunda vuelta era una elección sencilla a organizar o menos difícil porque se trataba solo de una papeleta y 2 binomios. Pero felicitaciones al Consejo Nacional Electoral, que son las felicitaciones del mundo entero. Parece que solamente aquí no estamos reconociendo esto. Nuevamente, gracias por acompañarnos, abogado León Roldós. Gracias a usted, Francisco, gracias al doctor Salgado y sobre todo gracias a todos los que nos están escuchando en Quito y en el Ecuador. Mire, yo quisiera tocar 2 puntos ahí importantes. Primero, la transparencia no es una cualidad en la actual realidad política del gobierno ecuatoriano, en ninguna de sus funciones. Y ese es un problema terrible. Yo he dicho que, por ejemplo, en materia de deuda, nadie sabe cuánto se debe en el Ecuador como gobierno, porque han jugado con las cifras como han querido, y entonces no hay transparencia. Y en el tema electoral, lamentablemente, y esto creo que quede claro, esta explicación de las felicitaciones responde a un trabajo que yo tengo que reconocer que hace la Cancillería y otros organismos de relaciones internacionales y de vinculaciones, porque para comenzar, nadie ha puesto énfasis en cuanto a eso, a esas entidades, de que los medios públicos en el Ecuador los últimos 15 días se dedicaron pero más del 40% a la campaña, o a promover a Lenin, o a intentar pulverizar a Guillermo Lazo. Eso no es, por favor, una independencia de la función electoral. Y podríamos citar otros elementos de por medio. En cuanto a los escrutinios en sí, yo quisiera puntualizar algo. Ha dicho el presidente que por él que se abran todas las urnas y se cuenten todas las papeletas. Hay que tomarle la palabra. Yo creo que eso no se va a dar, porque no se va a arriesgar el gobierno a perder una elección cuando la diferencia es tan pequeña entre las cifras oficiales para Moreno y para Lazo. Así que yo creo que eso queda en el discurso. Habrá siempre una leguleyada, una tinterillada para no llegar a un contaje abierto de los votos que sean realmente establecidos, que sean válidos. Porque escuchaba anoche de que habían urnas que se habían roto los sellos posteriores al escrutinio y que dijeron, no, que eso sucede muchas veces, se rompen los sellos. Si ya se rompen los sellos, son confiables realmente los votos que están adentro. Entonces ahí sí hay un mecanismo que se llama el escaneo de la emisión de los votos, que habría que probarlo, que esos votos son realmente de la respectiva jurisdicción. Es decir, hay tantas cosas que no demuestran esa transparencia que Rafael Correa señala, ha caracterizado al proceso electoral. Pero yo, más allá de eso, yo veo que la intención del poder es que haya un juicio y que sobre esto, y yo tomo la palabra del amigo Salgado con mucha claridad, hay toda una insurgencia en el Ecuador. Insurgencia que diría que rebasa de largo a lo que piense o quiera Guillermo Lazo. Mire, supongamos aquello de que el Ecuador tiene 50%. Un 50% que votó por Moreno. Un segmento porque ideológicamente está de acuerdo con Correa y Moreno y tiene derecho quienes están en ese segmento. Otro segmento votó porque le ofrecieron casa gratis, aumento del bono, no solo que le ofrecieron, sino que le hicieron llegar el formulario. Pero no sé si ustedes, los que nos escuchan, conocerán, se enviaron un formulario ya firmado. O sea, ya están las solicitudes para la casa gratis, ya están las solicitudes para los créditos sin interés, ya están hechas las solicitudes. Entonces, el que ya tiene firmada la solicitud, solo espera que llegue y le den los valores correspondientes. Es decir, se llegó a ese nivel de campaña en el Ecuador. Pero, está bien, es el 50%. Pero el otro 50% posiblemente tenga un 22, 23%, que estuvo con Guillermo Lazo
ideológicamente, y está bien, tienen derecho a estar Guillermo Lazo. Pero hay un 25% más o menos que asumió la posición que lo que había que hacer era que en el Ecuador se restaure la democracia, en que se restaure el respeto a los derechos. Ahí están las izquierdas, salvo los segmentos de izquierda que están en el gobierno y algunos que tienen contratos, todas las demás, Alberto Acosta, Pachacuti, todos los segmentos del socialismo histórico del país, todos estuvieron alineados en la votación en segunda vuelta, no por Lazo, pongámoslo así, estuvieron alineados por la democracia en el Ecuador. Y ese segmento es muy activo en lo que está pasando en el Ecuador en este caso. Yo creo que la única manera, en el supuesto de la imposición de Moreno, que yo pongo como una de las hipótesis, que cambie esta posición en el Ecuador, es que haya una apertura, en que se reconozca a la ciudadanía indígena el derecho a sus territorios intangibles, que no se cambie la intangibilidad entre los territorios de la ciudadanía indígena por las inversiones chinas en el Ecuador. Que por favor los presos, los perseguidos sean liberados. Yo creo que si ese compromiso lo lanza Moreno, posiblemente baja la presión al Ecuador. Le voy a pedir que nos acompañe un momentito más, porque sí quiero consultarle al asambleísta Diego Salgado, que nos diga, ¿habrá la posibilidad entonces de que con un discurso, como acaba de señalar el abogado León Roldós, el licenciado Lenín Moreno, pueda bajar las tensiones? ¿O usted siente que la población, esta mitad del Ecuador que siente que no son los votos, que tienen usted razones, no están para claudicar en esta lucha? No estamos para claudicar, permítame iniciar desde el final. No estamos para claudicar porque estamos convencidos, los ecuatorianos, que el fraude electoral se lo cuece, se lo inicia desde siempre en la Revolución Ciudadana. El fraude electoral, hay que entender, de acuerdo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, tiene que ver con irrespetar la ley, con abusar de los recursos públicos a favor de un candidato. Tiene que ver con que las autoridades electorales no sean independientes y una serie de condiciones, y todas las ha abusado, las ha irrespetado, nada más y nada menos que la Revolución Ciudadana, no ahora, los 10 años pasados. Pero solo me voy a remitir al inicio de la campaña de esta elección presidencial. El 1 de octubre de 2016 lanza en una gran fiesta, si no me equivoco, en el sur de Quito, Alianza País a su binomio. Y todos los medios públicos, es decir, los que manejan recursos del Estado, del pueblo ecuatoriano, transmitieron en directo aquel evento. Yo he solicitado a la Contraloría que haga un examen especial de eso, porque el Código de la Democracia, el sentido común, la moral, prohíbe usar y abusar los recursos del pueblo ecuatoriano en beneficio de un candidato y de Alianza País. Para ahondar en esto, yo ando a llevar un informe de la Contraloría General del Estado, Dirección de Auditoría de Administración Central, aquí está, informe general, el 0105-2006, un examen especial desde 2013 a 2015 que investiga, que audita los recursos del pueblo ecuatoriano utilizados para beneficiar, de acuerdo a la conclusión de la Contraloría, para beneficiar a los candidatos de Alianza País, a concejales y alcaldes de ese entonces. Esto es una práctica de siempre, no podemos los ecuatorianos claudicar. Cierto es, hay un gran sector que quiere ver que 1 más 1 es 2, quiere ver las cifras y quiere saber en dónde se cambiaron las cantidades de votos a favor de uno u otro, ¿no? Pero tenemos que entender también los ecuatorianos, y esa es mi lucha, ese es mi afán, tenemos que entender que fraude tiene que ver con todas estas condiciones. Lenín Moreno, el licenciado, no puede cambiar su discurso,
porque él ha sido parte fundamental de estos 10 años y hoy es el candidato del Foro Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, de Rafael Correa, el presidente saliente. Y él no ha dado muestras de querer de verdad tender puentes de reconciliación nacional. Por el señor Moreno, por el licenciado Moreno, para que no haya resentimientos, el licenciado Moreno sacó el 50% de votos. Pero hay un 50% de ecuatorianos que no votamos por él. Y en la primera vuelta el 60% de ecuatorianos no votamos por el licenciado, no votamos por la Revolución Ciudadana. Y fíjese usted, entre la primera y segunda vuelta, a 72 horas de que se finalice la campaña electoral de la segunda vuelta, de acuerdo al Telégrafo, el periódico gobiernista, en Los Ceibos, en Guayaquil, entre otras cosas, se inaugura el hospital más grande que tiene el Ecuador. En Manabí se entregan 170 casas. Se empieza a inaugurar a diestra y siniestra una serie de obras que aparentemente son entregadas por la Revolución Ciudadana, por Alianza País. En algunos casos, inclusive, fueron entregados por el propio candidato Lenín, licenciado Moreno. ¿No es cierto? ¿En qué? En favor, pues, de esa candidatura, con recursos del pueblo ecuatoriano, porque no se explica ahí que el 2% del IVA, del 12 al 14%, se nos incrementó a los ecuatorianos para rescatar a las víctimas del terremoto en Manabí y en Esmeraldas. Entonces, hay un abuso de los recursos del pueblo ecuatoriano y eso ya es fraude electoral. Por favor, que se comprenda que señor abogado Roldós, entonces parecería que no es suficiente un discurso del licenciado Moreno para rectificar o para el cambio que ofreció en la campaña, sino que aquí hay cosas más profundas. Para comenzar, Francisco, le reclamo a usted que me haya cortado la palabra. Porque yo estaba Perdón. explicando cuando usted me cortó la palabra. Sí, perdón. Usted es respetuoso de que estaba hablando. Yo estaba diciendo que para comenzar en el Ecuador hay una irritación. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con el concepto de fraude y estoy de acuerdo con la movilización, pero en el Ecuador, mientras no se liberan los presos políticos, mientras no se acabe la persecución, habrá resistencia. A eso me refiero. Ya, Va ahí mucho sí. más allá de la candidatura de Lazo, por favor, y usted me corta la palabra. Perdóneme que le diga. Que me corta la palabra. Es como que yo estoy perfecto, en este está rato bien. defendiendo esta posición. Por favor, entonces sostengamos esta parte que, y disculpas, son a veces las dificultades de estar vía telefónica. Y otra cosa, yo quiero ser bien claro. Yo estoy de acuerdo, yo estoy convencido que es fraude, y estoy convencido que la irritación va más allá de la candidatura de Lazo, porque hay tantas injusticias acumuladas. Por esa injusticia acumulada es que viene la reacción, por lo menos del 30% de los ecuatorianos. ¿Ya? Entonces, vamos a otro tema. Viene el tema de lo que yo llamo la diferencia en el tratamiento de las cosas. La criminalización de la oposición política en el Ecuador se hace a carrera de liebre acelerada. La criminalización de la corrupción en el Ecuador se hace a paso de tortuga lisiada. Eso no puede ser, pues, porque la corrupción es desbordante. Acabo de este rato, Diego, de citar una mención de la Contraloría. Yo le voy a poner otra. El día que se produce la posesión reciente del Contralor, él dice que le daba, no recuerdo la palabra, así como repugnancia, ver que eran candidatos y posiblemente elegidos quienes estaban con indicios de responsabilidad penal y no pasa nada en el Ecuador. Perdónenme, esa denuncia es casi tan fuerte como la de Villavicencio. Estamos hablando que el Contralor dice que los candidatos estaban con indicios de responsabilidad penal. ¿Qué sucede en el Ecuador? Y no es el caso de Brecht, es el caso de más de 1.000 millones de indicios de responsabilidad penal. Entonces, ese es otro problema muy grave. Mientras la persecución política va a carrera de liebre, va a paso de tortuga, en cambio, el combate a la corrupción. ¿Usted encuentra una puerta de salida a esto, abogado Roldós? Mire, las luchas son largas o son cortas. Depende justamente de la capacidad de los pueblos de luchar
y depende de varios entornos. Yo no puedo asegurar ningún resultado en este rato, no puedo ni siquiera vislumbrar un resultado. Pero lo que voy yo es que hay principios que están más allá de las personas y que esos principios son los que deben defenderse. Queremos agradecer este contacto. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada, abogado. Estaremos molestándole nuevamente. Gracias. Bueno, entonces, ¿ustedes encuentran una salida? ¿Cuál es la salida o la propuesta de ustedes, Diego? Mire, todo lo que está en la ley, aunque parezca una contradicción la mía, porque lo que menos ha pasado en los 10 años de socialismo del siglo XXI es respetar la ley. Fíjese esa constitución que el propio presidente saliente decía en otro momento que es una poesía que durará 300 años en la vida pública, ya fue enmendada, entre comillas, de una manera abrupta y grosera, anti-norma, ¿no es cierto?, por los propios revolucionarios del siglo XXI. Entonces, ha habido contradicciones, abusos, mentira. Estoy absolutamente de acuerdo. Mire, hasta hace una semana, los perseguidos políticos no eran de Creo, no eran los liberales, eran los 10 de Luluncoto, eran periodistas como Carlos Vera, era el Guambra de la Yuca, eran los chicos del Central Técnico, era Jorge Ortiz, era Emilio Palacio, era Fernando Villavicencio, gente más bien que les hemos conocido de centro hacia la izquierda. Y hoy, claro, ya vimos que una empresa encuestadora, Cedatos, no sé cuál sea su ideología, si es que la tiene más allá de que sus personeros lo expresen, ¿no? Y hasta donde entiendo, y siguen, porque no les gustó los resultados. Una de las oficinas de la campaña política de Guillermo Lasso también fue atacada por el Estado a través de la policía. Entonces, mire, eso es lo que ha motivado que la gente salga. Y esto ya lo conocemos en la historia nacional, en la historia política nacional. Mire, solamente desde el 78 hasta acá, el Ecuador, los ecuatorianos se han levantado por diferentes causas, ¿no? Con Jaime Roldós, los paros nacionales, con Osvaldo Hurtado, con León Férez Cordero, con todos los presidentes de turno, ha habido movilizaciones. Más bien estos 10 años, porque nos sometieron a la fuerza, porque nos persiguieron, y ya hemos dicho, han perseguido a periodistas, a medios de comunicación, a políticos. ¿Dónde está Clever Jiménez? Siendo asambleísta, y respetaron su inmunidad, que es una institución internacional en donde en los países democráticos el legislador, por su calidad de fiscalizador, mantiene para protegerse, para poder justamente sospechar de los funcionarios y de sus actos administrativos y otros. Entonces, eso no ha sucedido. Un contralor que va 10 años y acaba de ser posicionado para 4 o 5 más. Y él es el que ha entregado estos informes, por ejemplo. Yo fui a entregar en la Fiscalía 2 informes que tienen que ver con la comercialización del crudo ecuatoriano entre Petroecuador y Petrochina. Yeah. Claramente el informe dice que hay malos manejos. Y estoy siendo ya perseguido por la Fiscalía. En lo que va del tiempo, son como 6 veces que me convocan. Yo no he hecho ninguna denuncia. Yo lo que hice es, fui a entregar, fui de mensajero del Contralor a la Fiscalía, porque parece que en el camino ese examen y esa conclusión de Contraloría se cayó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hemos hecho, estar en las calles. Yeah. Tenemos que soportar, tenemos que aguantar, tenemos que ser constantes. Por otro lado, los interesados, en este caso Creo, y toda la alianza política que tiene, con su control electoral, con su equipo de abogados. ¿Actuarán ahí? Tienen que actuar como lo están haciendo. Ya van más de 4,000 impugnaciones. Y fíjese. Pero han dicho que se abra todas, han dicho. Claro. Las 4,000. Ahora, ¿qué más necesitan? Pero no está sucediendo. Ya. De alguna manera, entre gallos y medianoche, se abrieron 30 y pico, 39, de 500 impugnadas que solicitamos que se abran en Pichincha. Entonces esto es un juego. Y claro, eso sí, con todo el aparato estatal, ¿no es cierto? El Consejo Nacional Electoral, que es parte de la función electoral,
Pues no, utilizando el telégrafo, utilizando a toda esta gente y esta maquinaria que maneja y manipula las redes sociales, tratan de desprestigiar a quienes estamos en el otro lado. ¿No es cierto? Diciendo que no nos hemos presentado y eso no es cierto. Lo cierto es que nos presentamos, pero no nos prestamos para el juego. Y esto me hace acuerdo. Anoche, en el programa Hora 25, cuando yo comentaba estas mismas reflexiones, la señora secretaria de la política, Paola Pavón, respondió: oye, si no les gusta, no participen. Fíjese usted a dónde llega el cinismo. Realmente ellos creen y confunden, claro, esa es la ideología comunista, en donde el Estado es de un solo movimiento o partido político. Entonces, no, pues no es una cuestión de que si no me gusta, no participo. Y ahí está el 50% de los ecuatorianos protestando y expresándose. Y más allá, insisto, de que sean de Creo, bueno, los de Suma no sé, no les conozco, y tampoco les veo por ahí, a los más visibles, ¿no es cierto? Pero la ciudadanía en general están ahí. Los de Poncho, los amigos de la costa, han venido muchos de la Amazonía. En Quito, en Guayaquil se ve pues a la ciudadanía y se reconoce quién está ahí, y hay mucha gente que nada tiene que ver con los ¿Qué esperaría entonces usted para que esto pueda ir cambiando? Que por un lado, ¿y si le proclaman al licenciado Moreno ya? Mire, yo creo que va a pasar eso. ¿Ya? Pero como decía John F. Kennedy, puedes ganar con el 50% de la elección, pero no puedes gobernar con el 50% en contra. Y si es que no hay una respuesta legal, justa, racional para los ecuatorianos, estoy seguro que ese 50% se irá incrementando, porque claramente están abusando del poder. Y eso sentimos los ecuatorianos de aquí y de allá. Porque una respuesta como la que acabo de contarles que pasó ayer en la noche, es simplemente: oye, si no te gusta te vas porque aquí mando yo. Eso es un abuso. Y esta persona que expresó eso sabe que tiene el poder y que tiene por ahora el sartén por el mango. Pero mientras la inteligencia jurídica del sector de Creo esté tramitando, gestionando las impugnaciones y demás herramientas que nos permite la ley nacional e internacional, los ciudadanos tenemos que estar en vigilia, levantando nuestra voz, expresándonos. Es un derecho internacional, es un derecho humano, el derecho a la protesta, a la expresión, ¿no es cierto? Pero también está consignado en la Constitución del Ecuador, esta que escribió supuestamente la Revolución Ciudadana. Ahí está consignado el derecho a la protesta. Y ellos, los menos indicados en decir o estar en contra de las propuestas callejeras, si muchos de los actuales funcionarios nacieron de eso, y más allá, estuvieron en trincheras, usaron bombas molotov, granadas, fusil en mano, saben de lo que se trata el tema. Entonces, ellos son los menos indicados de perseguir a los protestantes. Y más aún, saben que tenemos la razón. Así es que la razón no pide fuerza, tenemos que estar en las calles en paz, pero por supuesto tenemos que entender que esto no se va a solucionar hoy, no se va a solucionar mañana, esperemos sí que la próxima semana o en estos días. Bueno, queremos agradecer al señor asambleísta Diego Salgado y al abogado León Roldós en Guayaquil por habernos acompañado. Tenemos una cadena nacional que pasamos de inmediato. Gracias, hasta mañana. Ecuador apuesta por un sistema de capacitación de excelencia.